Bien, están viendo en pantalla unos gráficos, bien, unos Sí, sí. gráficos Sí, sí, feos, Sí, muy sí. sí, infantiles. sí. Esto está tomado de un libro, Física 1 de Maiztegui Sábato, a mi modesto entender el mejor libro de física que hay para un secundario técnico. Hace muchísimos años que se dejó de editar. Yo tengo un libro escañado, tengo acá tirado uno para escañar, pero no lo llevé al colegio todavía. Eh, Les voy a pasar el capítulo, bueno, se los voy a pasar por si algún tema tenemos que ver. Nosotros básicamente vamos a usar un libro que se llama Aerodinámica y actuaciones de los aviones, que es de Carmona, que es el libro más usado en aerodinámica. Al menos el que más me gusta a mí, que eso se los voy a subir ni bien pueda. El problema es que la página del colegio no me da para poner un libro tan voluminoso. Así que trate alguno de bajarlo de internet, de piratearlo de internet, en algún lado debe estar, y si lo consigue, se lo pasa al resto de los alumnos. Y si no, se lo voy a mandar a la preceptora por mail y que la preceptora se los mande a ustedes. Tiene 20 megas, pero es un libro que les va a resultar útil. Cuando estamos ¿Cómo en se clase llama, profe? normalmente aerodinámica y actuaciones de los aviones, de Carmona, del ingeniero Carmona. Eh, Voy a ver cómo hago para hacérselo llegar. Bien, ese es el libro que vamos a usar básicamente. Gracias. Pero esto lo saqué, ¿eh? Sí, No, este no, lo gracias, saqué, gracias. este lo saqué del libro de Maiztegui Sábato. Bien, recién algo vimos de lo que era presión. Presión es hacer una fuerza en una determinada superficie. Lo que les comenté de hundirse en la nieve y no hundirse, que tiene que ver con hacer mayor o menor superficie, porque la resistencia de la nieve es baja. Bien, lo mismo pasa si queremos clavar un clavo. Vamos a hacerle punta al clavo para aumentar la presión y que pueda penetrar en la madera. Si lo hacemos mocho, no va a entrar o les va a costar entrar. Bien, ahora bien, en los cuerpos, la presión, yo hago una fuerza sobre una superficie y lo que se transmite es una fuerza a través de esa superficie. Hago una presión, pero se transmite una fuerza. Los fluidos, los fluidos son los líquidos y los gases, o sea, aquellos que tienen capacidad de fluir a través de un conducto. La cosa cambia. Los líquidos en realidad solo transmiten o solo reciben presiones. Si yo quiero apretar un líquido, no me transmite una fuerza para el otro lado. Lo que me transmite es una presión. O sea, supongamos que yo tengo un cilindro con dos pistones, yo aprieto, hago una fuerza. En el cilindro grande, si tiene una barra en el medio, en el otro cilindro se va a transmitir una fuerza de igual magnitud, porque se hizo a través de la barra. Ahora bien, si yo pongo líquidos y saco esa barra y hago la fuerza sobre el cilindro, sobre este pistón, lo que voy a hacer es una presión sobre el líquido. Presión que va a ser la fuerza que hice dividido la superficie en la que la hice. Y los líquidos tienen la particularidad que transmiten esa presión. Bien, del otro lado va a aparecer una fuerza que va a ser igual a la presión por la superficie de este pistoncito que es más chiquito. En definitiva, si yo acá hice 100 kilos, del otro lado, como el pistón es 10 veces más chico en este caso, va a aparecer una fuerza 10 veces menor. Bien, eso es una particularidad de los fluidos que la van a ver cuando vean hidráulica o neumática, porque es muy utilizada en los sistemas hidráulicos y en los neumáticos. En realidad es el principio de funcionamiento de todos los sistemas hidráulicos. Transmitir a un líquido, darle una presión y transmitirla a través de ese fluido. Yo digo líquido, pero puede ser líquido o gas. Transmitir a través de ese fluido, a través de conductos y llegar y poder ampliar esa fuerza, disminuirla, ampliar ese movimiento o disminuirlo. Bien, quien experimentaba con esto se llamaba Pascal. Bien, Pascal lo que hizo fue
recipiente parecido a este, con un montón de taponcitos. Y aplicó en uno de esos tapones, en este caso usó el más grande, una fuerza. Esa fuerza transmitió una presión al fluido y todos los corchitos salieron, con lo cual él dedujo que esa presión se transmitía en toda dirección y sentido. Pero además, investigando, estableció que se transmitía con la misma intensidad. O sea, la fuerza dividió esta superficie, transmitió una presión y para todos lados esa presión va a ser igual, iba a ser igual. Esto es una prensa hidráulica, ¿bien? Y es una de las aplicaciones que tiene. Por ejemplo, el crique de Gomero es una prensa hidráulica y por eso pueden subir un auto que pesa 1 tonelada con una fuerza de 20-30 kilos. Bien, aprovechando los principios estos de la prensa hidráulica, de lo que los fluidos transmiten presiones. ¿Cuánto vale la presión y por qué asumimos que se transmite en toda dirección y sentido? Imagínense una gotita de agua acá, adentro del vaso. Sobre esa gotita hay un montón de gotitas, hasta arriba, que hacen una fuerza y dividido la superficie de la gotita, la superficie enfrentada, me va a dar una presión. Pero si la gotita no se mueve, no hay movimiento en el agua, significa que hay otra presión igual desde abajo hacia arriba. ¿Bien? O sea que en un punto, y como no se corre para los costados, también es lo mismo. Podríamos hacer la experiencia poniendo un tubo de esta forma con un papel. El papel no se va a mover. De ahí concluyó Pascal que en un punto determinado la presión es de tipo que viene de toda dirección y sentido y con la misma intensidad en ese punto. A esa forma de presión la llamó presión hidrostática, ¿bien? Que viene desde todos lados. Los fluidos, en algún lugar de los fluidos es hidrostática. Por ejemplo, estando en la atmósfera, nosotros recibimos la presión atmosférica, que es de tipo hidrostática, ¿bien? O que viene en toda dirección y sentido, y no nos damos cuenta, pero es bastante alta. Vamos a sacar las cuentas y es bastante alta. Bien, pero la presión atmosférica es de este tipo, viene de todos lados, la recibo desde abajo, desde los costados y desde arriba. Bien, contra la pared, es perpendicular a la pared, esto en la experiencia es si vos haces un agujerito en un globo que está cargado del agua, el agua va a salir perpendicular a la pared donde lo agujereaste. Y eso es porque la presión en la pared es perpendicular a la pared del recipiente. Y con esto creo que tendríamos resuelto el tema. Ahora bien, en un punto cualquiera de esta masa de fluido, la presión es la que se debe a todo el fluido que hay por encima. Bien, por ejemplo, si estoy en el fondo de una pileta, la presión es el peso del agua que hay por sobre la pileta y el aire que hay por sobre el nivel del agua. Bien, o sea que la podemos calcular. Si la queremos calcular, tomamos una superficie determinada a una profundidad determinada, bien, el peso de este fluido va a ser el volumen por el peso específico, que era lo que les estaba preguntando antes si lo habían visto, bien, y como el volumen es la superficie por la profundidad, me queda que la presión en ese punto es igual a la profundidad por el peso específico. Bien, a medida que nos vamos más abajo, la presión es mayor, lo cual combina con lo que pasa en una pileta. Yo cuanto más abajo me voy en la pileta, más presión siento. ¿Y por qué en la atmósfera es al revés? Porque la gravedad agarra, digamos, el oxígeno y todo lo que vendría siendo, todo lo que conforma la atmósfera, digamos, lo aplasta hacia la Tierra. Y cada vez que te vas alejando, o sea, te vas subiendo, hay menos atmósfera, hay menos oxígeno y otras cosas. Así que vendría siendo al revés.
hay menos cosas encima. Y algo así es, porque en la atmósfera nosotros estamos en el fondo de la atmósfera. Y en la pileta estamos hablando desde la superficie para abajo, no estamos en el fondo de la pileta. Sería como que nosotros estamos acá en la atmósfera. Cuando ascendemos, hay menos aire por encima del nivel donde estamos y la presión es menor. En la pileta, como vamos para abajo, cuanto descendemos, hay más agua por encima de donde estamos y la presión es mayor. O sea que no hay diferencia. Lo que pasa es que estamos en distintos puntos de referencia. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Se va Sí, entendiendo hasta Sí, sí, ahora? sí. sí, se entiende. Sí. Bien. Bien. Entonces, la presión en un punto de un fluido es el peso específico del fluido por la profundidad a la que estamos. Acá metió un buzo este señor. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. A ver si hacemos a tiempo a ver esto. Hay algo que es la presión atmosférica, que es la que más nos interesa. Todo esto es una introducción de presión y lo que pasa con fluidos. Pero la que nos interesa realmente es la que tiene que ver con la atmósfera. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a hablar de aerodinámica. Y quien primero detectó la primera, antiguamente pensaban que un montón de cosas raras. Quien primero eh, 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 se descubrió la existencia de la presión atmosférica fue un señor que se llamó Evangelista Torricelli. ¿Qué hizo don Evangelista? Agarró un tubo largo, 1 metro, bien, lo llenó de mercurio, de acá estaba cerrado, le metió el dedo acá para que no se volcara el mercurio, lo dio vuelta y lo metió adentro de una bandeja que tenía un poco de mercurio. El mercurio bajó hasta un nivel, 760 milímetros. Y ahí Torricelli dijo, ¿y por qué diablos esto no sigue bajando? Supuso que había una presión que estaba actuando sobre la superficie del mercurio que estaba en la bandeja, que hacía que el peso de este mercurio dividido por la sección que ejercía una presión sobre abajo fuera igual al peso de algo que estaba, o una presión que se estaba ejerciendo sobre la superficie del líquido. Y a esa presión la llamó presión atmosférica. Este fue el primer intento. De ahí vienen los 760 milímetros de columna de mercurio, que es lo que es la presión atmosférica normal. Después se fue investigando y se fue descubriendo que era por el aire que estaba por arriba, que, eh, que pesa, que el aire pesa, ¿bien? Y eso se debe a la atmósfera. Me estoy quedando sin tiempo. Y antes de quedarme sin tiempo, ¿cómo sabemos que el aire pesa? Porque es materia. Es materia. ¿Y cómo te das cuenta que el aire pesa? Porque antiguamente se creía que los gases no pesaban. Vos no lo Y ves el pero aire. no lo descubrieron por este experimento de Torricelli. No, antes de eso habían Antes descubierto que de el aire eso, pesaba. O distinto con que de eso descubrieron que el aire pesaba. Si vos agarrás un recipiente, ¿bien? Vacío, con aire, lo pesás, tiene un peso. Si adentro le empezás a meter aire comprimido, empezás a comprimir el aire de adentro, hay más aire en el mismo recipiente, porque está a mayor presión. Para comprimirlo tenés que inyectarle una masa de aire. Si lo pesás después es más pesado. Es como una rueda de un auto. Si está desinflada, la rueda del auto tiene un peso. Cuando vos la inflás, para inflarla tenés que meterle una masa de aire adentro, lo cual hace que se incremente el peso. ¿Bien? ¿Pesará mucho o poco el aire? no mucho. No mucho, más o menos. Recomprimido. Según la presión. Según la Eh, presión. En la presión atmosférica, el aire, a ver, a la presión atmosférica normal, ¿cuánto es la presión a nivel del suelo? Bueno, no, ya lo vamos a ver más adelante, pero el aire sí, pesa cerca de 1 kilo por cada metro cúbico. 0,845 a 0 grados y a la presión atmosférica normal, pesa casi 1 kilo por metro cúbico.
O sea que en un metro cúbico, en algo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, hay 1 kilo de aire. Y si lo quieren, la presión atmosférica normal es 1,033 kilos por centímetro cuadrado. O sea, 10.330 kilogramos por metro cuadrado. En 1 metro por 1 metro por 1 metro, en una superficie de esa, arriba tengo 10 toneladas de aire. ¿Se entiende? Sí. Pesa. Sí. Y en un valero de 200 centímetros cuadrados, digamos, 20 por 10, 20 centímetros por 10 centímetros, una cabeza grandota, son 200 centímetros cuadrados por 1 kilo por centímetro cuadrado, que es la presión atmosférica, tenemos 200 kilos sobre el valero, sobre la cabeza. O sea que el aire pesa y gracias a Dios está ahí. Porque si no estuviera, todo lo que tenemos, si no hay nada que lo mantiene metido para adentro, va para afuera. Se nos saldrían los ojos, todos los fluidos. En realidad no sé muy bien qué pasaría, porque cuando vos vas al espacio, primero, las temperaturas son muy bajas, así que te congelás. Pero también es cierto que cuando baja la presión, los fluidos hierven a más baja temperatura, los líquidos. O sea que también te va a hervir la sangre, los líquidos que tienes en el cuerpo, que tenés mayor. Es una buena duda. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Te congelás o empezás a hervir por todos lados? ¿O será cierto lo de Schwarzenegger cuando cae en Marte que se le salen los ojos y se hincha todo? Y a ver, que No, 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 no. Y estés a ver, no hirviendo. adivine. Quiero pruebas. A mí, en la clase que viene, el que quiera ganarse un 10, ya que no tenemos clase y no puedo preguntar esas idioteces, el que quiera ganarse un 10 en la clase que viene me averigua. ¿Qué pasa primero si largas un tipo en el espacio? Si me largo Se el infla mail como un ahora, se lo globo, busco. se infla como un globo, se congela, hierve para todos lados. ¿Qué le pasa? Porque viste que en las películas de Hollywood cualquier cosa, ahí no se puede confiar en nada, pasa de todo, toda Sí. cosa rara. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurrió cómo es ir al baño en una nave espacial? Supongo que No. tendrás que estar atado por ¿Cómo la... hace para ir al baño en una nave espacial? Supongo Ponés que el baño dado vuelta. ¿Por qué? ¿Qué tendría que pero va para cualquier Y lado. sí, No, boludo. No, no, no. cae el Está piano vacío. arriba. Con una Todo está aspiradora. vacío. Tendría que haber No, gravedad Con la o algo así aspiradora. en el baño. Creo que se hace Porque igual con una vos en aspiradora. el espacio ponés la botella ahí y se queda ahí, porque como está todo girando en órbita con la Tierra, la botella ahí sigue girando en órbita, no se mueve, flota, digamos. ¿Vieron Homero? ¿Lo vieron a los Simpsons cuando Homero saca un paquete de papas fritas en una nave Sí. espacial y empiezan a flotar Sí. todas las hormigas, las papas fritas? Sí. Bien, ¿cómo hago Sí, para sí. ir al baño en una nave espacial? Imagino que tendrá que haber una gravedad artificial en el baño, por lo menos. No tengo la menor idea, yo no pienso ir a una nave espacial, por ahí ustedes sí. Pero vieron que ahora están Creo los viajes a haber Marte. leído o visto que utilizan como unas aspiradoras para absorber el fluido. Ah, sí. No sé si en el, o sea, leí algo de eso, no sé Y si los era dos, y en el los, baño y o en eso general. para lo uno y para los dos, La confortas. más o menos el mismo método. Estás atado y cuando sueltas lo sacan. Que primero Tenés queda una flotando y cámara de después se reconforta y televisión, sale. tenés una cámara de televisión que tenés que apuntar al agujero, y entonces el agujero es una aspiradora. Por ejemplo, los baños de los aviones, hace muchos años que no usan agua, tienen una computadora que selecciona una máquina que aspira y después tiene un chorrito de agua para lavar la taza. Pero se hace por aspiración, porque así no tenés que llevar agua. El agua es peso, el peso es consumo en combustible, y son gastos operativos. Bien, la pregunta, ¿qué me pasa primero cuando estoy en el espacio? ¿Me congelo? La verdad que no sé, ¿eh? Así que tráigame un documentado. ¿Qué hago? ¿Me Ahí lo congelo, busqué. hiervo o me inflo como un globo? Busqué y decía que te hinchás. ¿Qué? Lo busqué y Guarda, decía que el cuerpo se hincha el doble del tamaño porque se evapora los líquidos del cuerpo al no haber presión.
¿Quién lo dice? Internet. No, Google. ustedes tienen que garantizarme que la información sea correcta. Yo tengo Yo un no. minuto para comentárselo. Algún día voy a hacer una web que hable sobre las bondades de comer caca a la mañana. Y les puedo asegurar que voy a tener un montón de seguidores en muy corto tiempo. Hay que investigar de dónde viene la información. ¿Ah? Porque cualquiera te puede decir cualquier cosa. Ah, pero igual, ¿Quién lo dice? acá Si lo mostraban dice el la caso, NASA, ¿qué? mostraron el caso de un astronauta que estaba a 31 kilómetros del nivel del mar, que se le rompió el traje y se le hinchó la mano. Se está por cortar, chicos. Los veo la clase que viene. Bueno, Quiero Bueno, documentada profe. la pregunta. Dale, profe. Perfecto. Chao, chicos. Hasta el chao viernes. chicos, profe. cuídense. Nos vemos. Chao, Clase profe, que nos viene. Fin de- Chao, profe. Saludos, profe.